referencia y contrarreferencia. Para esto, entonces, nosotros necesitamos primero saber qué entiende Aquino por referencia y contrarreferencia. Bueno, pues para empezar, como usted había mencionado ayer, lo de la referencia va a ser cuando un paciente va a necesitar un nivel de atención más alto del que está refiriendo desde un inicio, por lo cual se hace este sistema para poder llegar a otro nivel y ser atendido para que se le dé continuidad y direccionamiento a su diagnóstico principal. Eso con el objetivo de que el paciente no espere tanto tiempo en que se le asigne una cita a un especialista y además de que sea referido correctamente y no de que el paciente vaya con una patología que él siente que es y realmente no necesita esa especialidad o esa atención. Es por eso que se hace este sistema de referencia y contrarreferencia. Bien. También otra cosa que también podemos cargar aquí una parte de esto es así. Sin embargo, para que nosotros podamos entender mejor la conceptualización del sistema de referencia, es decir, como su nombre lo indica, son una serie de pasos metodológicos que son de carácter administrativo, pero que conllevan un fondo médico. Esto es, estamos atendiendo a una persona y esa persona requiere algo que yo no le puedo otorgar porque no tengo o esa especialidad o no tengo el recurso en mi servicio o no lo tengo en el hospital y tengo entonces que recurrir a otras instancias. De manera tal que este sistema de referencia y contrarreferencia está regulado y contemplado dentro de la norma oficial mexicana del expediente clínico y en uno de sus numerales dice que nosotros debemos contar con el formato correspondiente para llevar a cabo dicha referencia. Ahora bien, la doctora nos dice, y es cierto, cuando nosotros tenemos la necesidad de proporcionarle o otorgarle al paciente un nivel más elevado de la atención según sea el caso. Pero no siempre es así que sea otro nivel más elevado. Puede ser en el mismo hospital, nada más que con otra especialidad. El ejemplo sería, yo voy a operar a un paciente de una colecistectomía. Anótale ahí que es colecistectomía. Sea laparoscópica o sea a cielo abierto. Bueno, muy bien. Para que yo la pueda realizar, entendí que la paciente tiene 60 años. ¿Qué requiero? Una valoración preoperatoria que va a ser por el anestesiólogo y por el cardiólogo o el internista. ¿Qué tengo que hacer? Un sistema de interconsulta. Pero esa interconsulta, si no tuviera yo el internista o no tuviera el cardiólogo aquí en el hospital, entonces lo tengo que mandar a otro lugar diferente de donde yo estoy y entonces ya lo estoy refiriendo para que tenga una atención solamente para que lo valoren clínicamente o quirúrgicamente o lo que vaya a hacer y me lo van a regresar cuando así sea el caso. A ver, aquí no, desde el punto de vista de la norma oficial mexicana, nosotros debemos garantizarle que el paciente tenga una atención médica de qué y de qué. O sea, que sea una... Se supone que se tiene que tener una atención médica, la norma oficial mexicana nos marca que el paciente tiene una atención médica oportuna, íntegra y de calidad. Ajá, sobre todo entonces debe de ser integral y de calidad. Solo que siempre debemos informarle, acuérdate, consentimiento informado. Señor, lo voy a mandar al hospital de General Villa para que le hagan un estudio endoscópico y va a regresar. No, yo no quiero ir. Me da miedo que subirme a una ambulancia. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya usted ya le notificó que le va a hacer una endoscopía porque llegó por hematemesis y melena. Anótele que es hematemesis y melena. Lo voy a mandar porque tiene eso y el paciente dice, no voy. ¿Qué hacemos, doctora? Aquí no.
Bueno, es que para eso, cuando se está haciendo el diagnóstico, bueno, cuando se le están refiriendo, bueno, cuando se le está informando que se va a referir a otro nivel de atención, es importante que se le mencionen los motivos por el cual se le está refiriendo y que es de suma importancia, ya que lo necesita por la patología o por lo que necesita. Por eso es que hacerle un marco. De hecho, leí que aparte de que se le diga al paciente, se le tiene que informar a un familiar para que esté consciente de lo que se le va a realizar. Entonces, vea usted que es importantísimo que antes de desplazar a una persona, a un paciente, debemos informar al paciente mismo y a la familiar o el familiar de manera tal que usted en ese momento está en la posibilidad de decirle, el estudio endoscópico es con fines de diagnóstico y de tratamiento. ¿Por qué de tratamiento? Ah, porque creemos que su sangrado es por varices del esófago y el tratamiento es para que ahí mismo coloquen unas ligas para que se liguen los vasos sangrantes o para que le hagan un tratamiento que se llama escleroterapia. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y con eso ya se me quita el sangrado? Sí. Ah, entonces sí voy. Es decir, vean cómo si nosotros en el contexto de la información damos los datos suficientes, entonces el paciente es probable que diga, adelante, va, me dejo. Solo que también le debe decir que tiene efectos secundarios. Tiene que decir, es que lastima la garganta, va a sentir que se ahoga o va a sentir de momento que es una incomodidad por el endoscopio. Y tiene que advertirle que tiene que estar bajo sedación, etcétera. Y que cuando llegue al hospital de referencia, ahí le van a dar un formato para que el endoscopista le diga, este es el estudio, en esto va a consistir, me autoriza usted y tiene que firmar una hoja que dice consentimiento. Muy bien, dice entonces garantizar la integralidad de la atención, o sea, que sea atención completa, integral, que sea continua, que no ahorita, a ver, vamos a darle para el tratamiento del sangrado y para el tratamiento del problema hepático y para el problema de hipertensión portal, tenemos que hacer también una optimización adecuada de los estudios que le vamos a realizar a ese paciente, porque no lo vamos a estar sacando a cada rato a exponerlo en un vehículo móvil para que vaya a tener un accidente. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en todo esto. A ver, doctor Aquino, ¿qué otra cosa vio en relación a referencia y contrarreferencia? Bueno, pues que necesitamos un procedimiento, se necesita hacer un procedimiento para que se lleve a cabo. El primero es que el médico, o sea, diagnostique, que tenga un diagnóstico inicial y que esto refiera que se tenga que ir a otro nivel de atención. El segundo es que busque una institución que le quede cerca al paciente y que obviamente esta institución tenga el servicio que se solicita. Se le va a hacer una historia clínica con el diagnóstico que el médico desde un inicio establece, el posible tratamiento, se le anota, no sé, puede ser sus antecedentes más importantes, si se le han hecho estudios clínicos, y posteriormente de que tenemos la hoja llenada, se va a llevar con el director de la unidad del hospital, bueno, de la clínica o donde está de inicio, para que firme la hoja. Posteriormente, el servicio social se va a encargar de guardarlo en el archivo. El paciente con esta hoja va a tener que ir a la institución que se le está mandando para que sea atendido. Una vez que llegue al médico, o sea, que llegue al médico especialista o al que se le haya referido, se le va a diagnosticar, si era el mismo diagnóstico inicial, se va a hacer un diagnóstico certero, el tratamiento, y ahí mismo se va a notificar si va a seguir teniendo atención en la clínica especializada o va a regresar a su unidad de origen. Bien, y esto entonces, para que se pueda diagnosticar, o sea, se pueda llevar seguimiento del paciente y no solamente se quede con un tratamiento o con el tratamiento inicial. bien, otra vez tenemos que dividir esta parte. Es necesario que nosotros consideremos, primero, que para tener la necesidad del envío, surge todo ello a partir de la recolección de la información denominada nota de ingreso e historia clínica.
Una vez que usted se hizo de toda la información suficiente, con ella usted detecta y detecta cuáles son las condiciones clínicas del paciente y establece un diagnóstico presuncional. Usted dice, probable hemorragia del tubo digestivo por cirrosis hepática o hipertensión portal secundaria con varices esofágicas. Ahora bien, usted habla de diagnóstico probabilístico, sí, pero también puede hablar de diagnósticos anatómicos, fisiológicos o fisiopatológicos que le pueden ayudar para hacer un mejor envío. Para ello, entonces, usted hace un resumen, es decir, el formato con el que va usted a enviar debe contener una información clínica suficiente. Si usted, vamos a ver que Zavala fuera el médico receptor del paciente, lo vamos a mandar a la endoscopía. ¿Qué le gustaría que llevara la nota clínica respecto de la información? Sería el expediente clínico, el diagnóstico inicial. Zavala quebrado. Zavala. Mande, doctor. Aquí estoy. ¿Qué harías entonces? Tú eres el médico receptor. ¿Qué harías? Pues como lo acaba de decir mi compañero, tendría que leer toda la referencia que viene de parte del doctor. Sí, a ver, no me digas todas las referencias, eso es muy general. Eso quiere decir que te agarré despistado. No, si bueno, ¿me puedes hacer otra vez la pregunta? Si yo soy médico receptor, lo primero que debo de requerir es lo que dijo la doctora Gabriela. Primero, ver qué me están notificando a través del documento que se llama referencia, el cual debe contener, primero, que se llama Juan Pérez Olote, el paciente, con el número de expediente 20,000, con el que es del sexo masculino, que tiene 40 años, que procede del Hospital General Iztapalapa, que es un paciente que viene con el diagnóstico de hemorragia del tubo digestivo alto, de tal manera que con eso ya tengo la ficha de entrada. Ahora bien, en el resto de la información, ahora sí, voy a leer, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me están pidiendo una endoscopía? Estos de aquí de Iztapalapa, ¿qué quieren? ¿Por qué me están mandando pacientes? Entonces yo como médico de recepción tendré que verificar, a ver, primero le pregunto al paciente, ¿se llama usted así? ¿Tiene tantos años? ¿Viene usted de Iztapalapa? Que sí, bueno. Y empiezo a leer cuál es la descripción clínica. Esa descripción clínica debe estar, además, anexada o con un apoyo de, pues le hicimos estudios de laboratorio y encontramos que tenía hemoglobina de 5 porque estuvo con hemorragia activa los últimos 5 días. Y que ha tenido urea de tanto, creatinina de tanto, que tiene, etcétera. Entonces, también se describe el estado clínico que guarda en las últimas 24 horas el paciente. Para esto, si yo elaboro la hoja de interconsulta 3 días antes, y vamos a pensar que el día de ayer me dice la trabajadora social, ya conseguí la endoscopía en el hospital fulanito y el doctor tal nos va a recibir a tales horas. Y dijo que si a los 30 minutos más tarde no han llegado, no los va a recibir. Así de que apúrenle y se me van a las 8 porque a las 8:30 es el tiempo límite. O sea, se deja establecido todo. No se guarda la hoja de referencia en un archivo, no. Se incluye en el expediente o se deja en un corchero del servicio. Un corchero es ahí en la pared con un corcho para que ahí se tenga dentro de los pendientes. Acto seguido, la trabajadora social, sabiendo que se va a trasladar al paciente, deberá solicitar un servicio de ambulancia al servicio de ambulancias del hospital. Le dice, mañana tenemos esta cita para... Oye, pero es que mira, ya tengo otros 2. Pues a ver cómo le hace, pero yo necesito mandar a mi paciente al estudio porque ya está agendado. Esa es obligación de ella.
Y se tiene que notificar, doctor, ¿qué cree? Ya nos dijeron que tienen 20 traslados al día siguiente y el doctor Yair no va a poder trasladar a ese paciente porque es el paciente 21 apenas y le va a dar tiempo de terminar los 20 previos. Entonces, vean Doctor, ustedes yo que tenemos que tengo una organizar pregunta. todo. Mande. Por ejemplo, eso que dice usted de que si dependiendo a lo que diga el hospital, ¿tiene que ver con lo de las políticas? Lo que diga, ¿qué? Perdón. Lo que dijo acerca de si o cómo van a recibir al paciente, ¿tiene que ver con lo de las políticas hospitalarias? No, mira, la política hospitalaria es, en este hospital, una de las políticas que yo tengo es que toda persona será tratada por igual, sea pobre, rica, funcionario público, no funcionario. Nuestra política es, aquí no se discrimina por sexo, edad, creencias, religión, etcétera. Otra política es, nosotros vamos a procurar que todas las señoras que lleguen a tener su hijo en este hospital van a recibir una capacitación para la lactancia materna. Perdón, entre paréntesis, no se les olvide, esta semana es semana de apoyo a la lactancia materna. Para quienes tengan familiares que están lactando, deben decirles que es la semana de seguir con la lactancia materna. Bueno, punto y aparte. Entonces, las políticas son unas y se ponen en función. Por ejemplo, una política de este hospital es dar atención a todo paciente que así lo requiera y lo solicite. Okay. O sea, nuestras políticas son cuidar, atender. Okay. Diferente es la metodología que usamos para llevar a cabo algo que en este caso se llama referir a un paciente. ¿Vale? Ok, Ahora gracias. bien, en relación a lo que queremos Doctor, definir como doctor, entonces, referente a su pregunta que me hizo en un principio, lo que se necesita es la historia clínica. no es la historia clínica como tal, el Ajá. formato tiene un espacio que es reducido. Sin embargo, ahí empieza tu capacidad de síntesis para tomar los datos que denominamos datos clínicos positivos, aquellos que aportan mayor información para que el clínico o quien va a hacer la valoración en otra unidad médica tenga los elementos para poder decir, con estos datos, sí, se justifica que yo le haga una endoscopía, porque lo que me está diciendo aquí, sí, justifica porque este paciente ha tenido periodos de hemorragias sucesivas. Entonces, vean ustedes que, aunque sea un espacio reducido, pero podemos hacer una síntesis suficiente y adecuada. No con esto quiere decir que en 2 renglones, no tampoco, no. Ponle que 10 renglones y ya más o menos explicas, ¿vale? A ver, ¿qué más, doctora Aquino? Tengo una duda. Gracias. Mande. Sí, ¿quién tiene la duda? Yo, ¿Quién? el expediente clínico se queda en la... Yo, Diego. Ajá. El expediente clínico se queda en la primera institución o también se traslada a la institución a la que se refiere el paciente. Buena pregunta. Es importante recordar que algunos pacientes, dadas las condiciones clínicas, ameritan que llevemos todo el expediente que tenga. Sin embargo, es responsabilidad del médico que está trasladando a ese paciente de tener la guarda y organización y orden que tenga el expediente. Es importante recalcar también que un buen número de ocasiones se le entrega al médico de traslado, se le entrega un expediente desordenado y eso no es útil, no sirve. ¿Por qué? Imagínate que cuando llega al hospital de referencia al que va a recibir al paciente a una valoración neurológica, paciente, vamos a poner el ejemplo, paciente que sufre traumatismo cráneoencefálico por un golpe contuso que le propinaron unas terceras personas con un tubo, dícese tubazo de la cabeza.
Entonces, traumatismo craneoencefálico que después de haberle realizado una evaluación clínica, lo ven que está obnubilado y que le hacen una tomografía y ven que tiene datos de edema cerebral y una imagen sospechosa de un hematoma. Entonces, estamos hablando de hematoma subdural. Y entonces deciden una interconsulta con neurocirujano. Ya de última, si no hay neurocirujano, aunque sea neurólogo, bueno, ya consiguen el traslado y se manda el paciente. Llega al otro lugar y el médico de traslado solo llega con sus 2 hojitas de referencia. Y el médico neurólogo dice, bueno, ¿y qué evolución tuvo ayer, antier, hoy, hace ratito? Signos vitales, qué datos clínicos, qué Glasgow, anótale ahí, escala de Glasgow, qué condición le han observado, qué tratamiento le dieron. ¿Qué crees que va a decir el médico de traslado con sus 2 hojitas? Pues no sé, es lo que va a contestar. Tiene toda la razón, él no tiene la culpa si no le proporcionaron el expediente. Debe viajar el expediente, lo va a cuidar, lo va a facilitar para que lo lean, lo vean, lo revisen los médicos que van a recibir ese paciente. Además, deberá llevar, recuerden ustedes que ahora existen algunas formas de que los estudios de imagen puedan viajar. Esto es por medio de una grabación de DVD en el tomógrafo, tiene un dispositivo para que quemen el DVD y ya se queden las imágenes. Una vez que llegan al otro hospital, pues ya las van a ver en una máquina, cuando sean compatibles, a veces. Y habrá entonces una opinión del neurólogo o neurocirujano en base a esas imágenes. Ahora bien, tendrá que llevar resultados de laboratorio, porque vamos a ver que el paciente efectivamente tiene traumatismo craneoencefálico, pero estaba con intoxicación etílica, o entonces ya tiene factores agregados que contribuyen al estado neurológico del paciente. Entonces, una vez que ya es valorado el paciente, ese expediente no se puede quedar en el hospital al que se refirió. Si el paciente se queda con el copiado de algunas partes y se firmará de que lo están recibiendo en esas partes. Cuando el paciente no se queda, porque ya revisaron clínicamente al paciente y los estudios, vamos a pensar que dice el neurocirujano, la imagen que se ve ahí no es compatible con un hematoma, solo tiene edema cerebral, van a continuar con tal tratamiento, vigilancia neurológica y que medicina interna se encargue de darle la continuidad de la atención. Eso nos va a contestar al momento de que regresa. Cuando regresa se llama contrarreferencia, o sea, me está contrarrefiriendo lo que yo le mandé y me tiene que poner lo que piensa. Sin embargo, en muchas ocasiones, y han de recordar lo que les dije ayer, cuando el médico de tercer nivel o de otro hospital regional X es una persona que considera que no tiene ni por qué escribir, porque nadie merece ni siquiera dirigirle la mirada ni hablarle, eso ya es un problema, porque no te contestan, no te ponen nada, y eso no se debe hacer. Ustedes cuando lleguen a ser especialistas, nunca hagan eso. Siempre compórtense a la altura y consideren que hay que contestar un documento porque les puede costar a ustedes la cédula, ¿eh? Si el paciente se muere o se complica y el juez dice es un caso médico legal porque le dieron un tubazo, en ese momento el paciente puede ser investigado en todo su expediente y si falta esa nota, ¿qué crees? Pues el médico que por flojera no quiso hacer la contrarreferencia, en ese momento ese doctor ya está en un problema muy serio, porque lo pueden demandar los familiares y entonces va a tener que pues vérselas con un abogado. Muy bien, a ver, entonces aquí nos dice aquí
La referencia al procedimiento administrativo asistencial, ¿qué más dice? Mediante el cual el personal de salud transfiere responsabilidad de la atención de las necesidades de la salud de un paciente a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Ajá, entonces si te fijas, estamos transfiriendo la responsabilidad de aquel paciente que le van a poner, le van a hacer una sutura, una rafia del tendón, una revascularización, una reparación ahí de un hueso que requiere clavos, tornillo, placa, o sea, una osteosíntesis. Cualquiera de esas cosas le estamos transfiriendo a ellos esa responsabilidad. Sin embargo, no quedamos exentos de esa responsabilidad nosotros. ¿Por qué? Porque es temporal. Porque una vez que le hayan hecho el procedimiento, me lo van a regresar para continuar su recuperación en el hospital. ¿Qué más? Contrarreferencia es el procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de destino de la referencia devuelve la responsabilidad del cuidado de salud del paciente o resultados de estudios realizados al establecimiento de salud de origen o de referencia. Muy bien, entonces, una vez que ya le hicieron la endoscopía, le hicieron la cirugía, le hicieron valoración, etcétera, entonces el paciente nuevamente regresa con nosotros y seguimos las instrucciones de lo que hayan dado. Ejemplo, paciente que sufre lesión por proyectil de arma de fuego y que le produzca una lesión en el cuerpo vertebral de T4. T4 se refiere a dorsal 4, con una contusión medular que le produjo choque medular. El paciente no puede mover las extremidades inferiores. De tal manera que a ese paciente le hacen la evaluación primaria y diagnostican que hay lesión medular y que requiere una valoración por clínica de columna. O sea, la especialidad de clínica de columna, en el caso de nosotros, la Secretaría de Salud, la tenemos en el Hospital General Villa. Y bueno, ya nos amenazaron, ¿eh? Entonces, el punto aquí sería que yo le tengo que mandar a ese paciente al Hospital Villa y ellos en ese momento me van a decir con la valoración que le den, el paciente sí amerita cirugía o definitivamente está fuera de manejo quirúrgico, le van a continuar el tratamiento con tal y tal y tal. Ya se le informó al paciente que va a quedar con paraplegia por el resto de su vida, que va a necesitar una serie de medidas y cuidados de rehabilitación. Hasta ahí llegó la situación, ya no pudieron ofrecer más. De tal manera que los problemas actualizar. Ajá. Y entonces el problema aquí sería que nosotros para que podamos continuar, ahí la cerramos. Una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer es que para que un paciente podamos referirlo correctamente, vean ustedes que primero, si llega un paramédico a un lugar a donde ocurrió el accidente, él tiene la capacidad de referir. ¿Por qué? Porque tiene una guía en la cual le dicen, usted tendrá que llegar al hospital más cercano, que sabe que cuenta con la infraestructura. Entonces, un grupo, Perú o Cruz Roja, llegaron a un sitio donde hubo un accidente automovilístico y quedaron lesionadas varias personas. Llegan las ambulancias, evalúan, hacen su triage, suben al paciente o los pacientes en su vehículo ambulancia y los conducen al hospital más cercano que saben que tiene posibilidad de resolución, ¿sí? No cualquier unidad. De tal manera que ellos se van a comunicar por vía radio, o sea, radiocomunicación, y en su frecuencia nos van a mandar un mensaje. Tenemos paciente a bordo que tiene tal y tales características. ¿Puedo llegar? Sí,
estamos en espera. Aquí ya estamos listos, estamos sabidos que va a llegar. Y entonces el servicio de urgencias activa su código para recepción de pacientes, en el cual en el momento mismo, ahí no media una hoja, ahí no media ningún resumen, ahí no media ninguna firma, solamente el formato que llenan los paramédicos que están en el lugar del accidente. En el momento mismo que llegan para esto, si el vehículo llega con sirena abierta a la unidad, desde que lo escucha el hospital, ya está preparando un camillero con una camilla para que lleguen ellos y de inmediato se le recibe al paciente en esa camilla. Si la ambulancia llega sin sirena abierta, esto quiere decir que entonces el personal de acá lo va a recibir como un paciente que no tiene una urgencia extrema. ¿Me explico? De tal manera que hasta esos códigos se tienen que saber. Como ustedes observan, dice un agente comunitario, encontramos que hubo el accidente en carretera y llegó a dar fe de los hechos Policía Federal de Camino. No, fue el presidente municipal de Tinguindín el Alto el que vio, de aquí se lesionaron, se agarraron a balazos, fue una batalla campal y necesito mandar los pacientes al hospital más cercano, los otros que están menos dañados los voy a mandar al centro de salud. Vean, hasta él tiene que hacer su triaje y entonces deriva a los pacientes para que sean atendidos y solo va a mediar un formato de las características de lo que pasó, de lo que ellos vieron, cómo estaban los vehículos, las personas o lo que sea, describen brevemente y te entregan esa hoja. Esa es la referencia que nos entregan. Puede ser que exista una unidad de salud, un centro de salud de esos rural, en el cual pues el médico pasante es el que va a hacer la referencia, porque no hay otro director, él es el pasante, es el director, él es su jefe, es todo. Él tendrá que hacer la referencia. Por eso es que ustedes deberán aprender a hacer síntesis de información para que puedan hacer esos envíos. Como ustedes observan, el personal de salud debe de participar en la medida de sus capacidades, enfermeras, médicos, camilleros, para que esto se aliste y se dé con la rapidez. Ahora bien, vean ustedes que, como mencioné, el origen en el cual se va a referir puede ser de diferentes lugares, comunitario o de un hospital a otro, o yo mismo me voy a referir de un espacio a otro. Por ejemplo, tengo una sucursal del Hospital General Iztapalapa y me lo voy a mandar. ¿Sí? Yo se lo mando a mi compañero que está en el hospital de allá enfrente, que es filial de para que le haga un estudio de electromiografía. No, para que le haga un estudio de laboratorio, uno de gamografía, uno de X. O sea, cuando nosotros tenemos esa capacidad para podernos apoyar como red de hospitales, podemos hacer esto sin que sea tan problemático ni tan bromoso. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la necesidad de que nuestra referencia lleve al paciente con el máximo de cuidados, porque está con un apoyo ventilatorio, esto es, con un ventilador, está con una cánula por la vía orotraqueal para darle apoyo ventilatorio, es que es un paciente muy grave, es crítico, pero requiere ir a neurocirugía para que le hagan su procedimiento neuroquirúrgico. Entonces, el paciente llega intubado, sí, pero a él, para que yo lo mueva, tengo que pedir una ambulancia especial que sería ambulancia de terapia intensiva o de cuidados intensivos, móviles. Otras veces, cuando el paciente está en muy malas condiciones y que requiere que con prontitud llegue al otro hospital de recepción, puedo pedir una ambulancia aérea de los famosos cóndores o el relámpago que viene desde el Estado de México. Es decir, son helicópteros diseñados con características especiales para llevarlos. Y a veces puede ir el médico de traslado ahí o
ya el propio personal, que es un personal paramédico bien capacitado para apoyar al paciente en el traslado, con el ventilador, vigila los parámetros y lo lleva. El punto aquí más importante es que nosotros debemos asegurarnos que esos pacientes graves, por lo general, debemos decirle a los familiares que es un riesgo alto el del traslado, pero que si no lo hacemos, pues es como dejarlo aquí en el hospital sin haber hecho el intento por brindarle la posibilidad de una resolución de su patología aguda. Entonces tenemos que poner en la balanza y entonces ahí entramos en los dilemas bioéticos que después vamos a ver en los días siguientes. Esos dilemas bioéticos implican que nosotros debemos primero saber dar la mala noticia, y así se llama el tema, malas noticias. ¿Cómo le hago para decirle que está moribundo? Le digo, ni modo señora, ya se va a morir su paciente. Pues llegó muy malo, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no le hicimos eso. No, eso no es la forma. Tenemos que buscar una forma médica de comunicar, y ahí empieza otra vez el tema comunicación. ¿Cómo comunico las malas noticias? Entonces, yo tengo que traducirle el estado grave del paciente de una manera que comprenda que se hará todo lo que esté a nuestro alcance y que de alguna manera buscaremos brindarle lo mejor que esté aquí en esta unidad. De tal manera que nosotros vamos a ver que en ocasiones dices, bueno, el paciente puede perder la vida. Si el paciente aquí se le puede hacer un estudio tomográfico, pues aquí lo veo. El paciente con tomografía, sin tomografía, con laboratorio, sin laboratorio, se me puede morir, ya ni lo muevo, ya lo dejo ahí porque está en una condición de quizá no retorno. Esto quiere decir, quizá no hay recuperación. Es importante que también